Podemos estudiar estos pasajes según tres aspectos. Esta enseñanza fue dada para la iglesia de Éfeso, para la iglesia de Esmirna, para la iglesia de Filadelfia, entre todas. Puntualmente para ellas, por algo que estaban viviendo en ese tiempo. Pero también podemos pensar, en segundo lugar, que este mensaje es para la iglesia actual, y más precisamente para nuestra iglesia en Liniers, en Vinón 6766. Pero en tercer lugar, esta es una enseñanza para cada uno de nosotros en lo individual. Lo recordamos, este fue un mensaje puntual para cada una de las iglesias en ese tiempo por algo que ellos efectivamente estaban viviendo. En segundo lugar, es un mensaje actual para nuestra iglesia, porque la palabra del Señor permanece para siempre y es más actual que cualquier otra cosa. Y en tercer lugar, es un mensaje para cada uno de nosotros, para vos y para mí, para que lo apropiemos, para que lo escudriñemos y para que, si bien es un mensaje de la iglesia, para que lo apropiemos a nuestra vida, para que lo llevemos a cabo cada uno de nosotros que estamos escuchando en esta hora. Dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay cosas en las que en esta hora, por razón del tiempo que tenemos, que son más o menos 20 minutos, no nos vamos a detener, pero yo te invito a que en tu tiempo de leer la Biblia, en tu comunión con el Señor, estudies, vuelvas a leer, buscas pasajes que tengan relación con esto, como por ejemplo Hechos capítulo 19, que trata de la iglesia en Éfeso, las 3 cartas de Juan, primera, segunda y tercera Juan. Recordemos que tanto Pablo fue anciano en la iglesia en Éfeso, el apóstol Juan fue anciano en la iglesia en Éfeso, y tiene mucho que ver esas cartas de lo que trata en esta iglesia. No vamos a dar puntitos, como le gusta a mi amigo Damián, son pocos versículos y vamos a estudiar versículo por versículo. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Mucho se dice respecto a este ángel, pero quiero sintetizarlo y decir que posiblemente se esté refiriendo al anciano de esa iglesia. No se refiere a un ángel en cuanto a lo angelical, sino a un mensajero, ¿sí? Al que va a ser el encargado de llevar la carta que es escrita por Juan, pero dictada literalmente por el Señor, a la iglesia de Éfeso. En este caso, el anciano, los ancianos, pueden ser varios, pero
el Señor quiere llamarlo en esta ocasión y en todas las cartas, el ángel. ¿Sí? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Por supuesto que la Biblia no da luz, pero bien podemos pensar que se trata del anciano de esa iglesia. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, en su mano. ¿Y a qué se refiere con las 7 estrellas? La Biblia lo dice un versículo antes, en Apocalipsis 1:20, que dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, el Señor explica lo que dice, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, según la enseñanza que acabamos de dar, los 7 ancianos, las 7 estrellas. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Referido al candelero, es algo que da luz y coincide que el Señor puso a su iglesia para iluminar el lugar a donde fue puesto. Entonces, empieza este versículo diciendo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Significa que el anciano, el responsable de la iglesia, el ministro, está sostenido por el Señor. Está firmemente en sus manos, sea lo que fuere que suceda. Recordemos lo que dice Hechos 20:28. Creo que está grabado y si Dios quiere vamos a pasarlo en el canal de YouTube para que lo vean después de un tiempo. Dice, por tanto, mirad por vosotros, le dice Pablo a los ancianos de Éfeso. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. El anciano fue puesto por el Señor y es sostenido por el Señor. Por consiguiente, cuando una iglesia o personas desprecian a un ministro, a un anciano puesto por el Señor, no está despreciando al hombre en sí, sino al Señor que puso a esa persona con esa función, que es la de pastorear, que es la de administrar la iglesia que nos ha tocado en este caso. Así que pensemos bien cuando nos referimos a nuestros ancianos, a nuestros pastores, a la gente que ministra, porque fue el Señor el que designó. Y sin ir más lejos, el Señor los tiene en sus manos. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y yo pensaba cuando leía esto que también son los primeros en ser atacados por el enemigo, que tiene sus agentes dentro de las mismas iglesias, porque eso dice la palabra de Dios, intentando poner en duda su función, la autoridad que fue puesto por el Señor. Sin embargo, y a pesar de todos los intentos del maligno, estos están en las manos del Señor. Están en un lugar seguro, anoté yo, donde ninguna fuerza maligna podrá llegar, las manos del Señor. Así que alentate, hermano, que el Señor te nombró y el Señor te sostiene y estás en sus manos. Y sigue diciendo el versículo 1, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué dijimos que eran según el último versículo del capítulo 1? Los candeleros, las 7 iglesias. Y son de oro, porque para el Señor son de gran estima. Y llegué a la conclusión que el Señor, más que llegar a la conclusión, lo leemos claramente. El Señor anda en medio de las 7 iglesias. O bien podríamos decir en esta noche, el Señor se pasea en medio de nuestra iglesia. Al Señor le importa la iglesia. No es simplemente que nos salvó y nos dejó ahí. El Señor se pasea en medio. La iglesia no es el edificio, eso lo sabemos. La iglesia somos nosotros. Y acá en medio, en este momento, está el Señor. Y yo leí un versículo en Hebreos 13:20 que dice,
y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y dice de él, el gran pastor de las ovejas. El Señor es el gran pastor. El apóstol Pedro en su primera carta dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Qué lindo. Que el Señor ha dejado pastores para que conduzcan la iglesia, ancianos, maestros, y los tiene en su mano, pero el Señor es el gran pastor. Es el príncipe de los pastores. Y él, hablando de sí mismo, decía, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Sigue el versículo 1. Dice, el que tiene los candeleros, el que anda, perdón, en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y analizando por palabra, como muchas veces debemos hacer al estudiar estos pasajes, nos muestra que el Señor mismo está diciendo esto. Si bien toda la palabra es inspirada por Dios y es útil, ya lo sabemos, estas mismas palabras las está emitiendo el Señor mismo. No mandó a ningún mensajero, es un mensaje directamente del Señor Jesucristo para su iglesia, al cual haríamos bien en estar atentos, decía el apóstol. Pasamos a los elogios. ¿Sí? Mauri nos enseñaba el jueves pasado, que había una presentación, elogios, una amonestación, una promesa. Y dice el versículo 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Comienza diciendo el Señor, yo conozco tus obras. Y acá muestra un conocimiento íntimo. No se trata de saber algo solamente, como nos podemos enterar nosotros leyendo una noticia o viendo una publicación en Facebook. Ah, mirá lo que hizo tal iglesia, qué bueno. No, el Señor conoce íntimamente lo que hace su iglesia. Y si vamos más allá, no solamente conoce y sabe lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. El apóstol Pablo decía, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. La gente ve lo que está delante de sus ojos, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios. Pero Dios mira el corazón. El Señor sabe todas las cosas. Pedro le dice cuando el Señor le preguntaba, ¿me amas, Señor? Tú sabes todas las cosas. Y el Señor sabe, hermanos, todas las cosas. No solo sabe lo que hacemos, sino sabe nuestro interior, conoce nuestro espíritu, conoce si lo hacemos para ser vistos, conoce si lo hacemos para recibir alabanza de los hombres. ¿Y qué es lo que dice en este versículo que él conoce? Las obras. Dice, yo conozco tus obras. Y evidentemente la iglesia en Éfeso era una iglesia que hacía muchas obras. Y el Señor lo reconoce y hasta los alienta. Dice, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. La palabra arduo trabajo significa literalmente trabajar arduamente en medio de la dificultad. Trabajar aún atravesando problemas. Servir al Señor aún sufriendo o con una dificultad intensa, agotados. ¿Y qué significa? El Señor le estaba reconociendo que esta iglesia, si bien ha tenido momentos gloriosos, como en Hechos 19, léanlo en su casa, es muy largo, pero un momento de esplendor que se convierte en que queman los libros de magia negra, que dejan a la gran diosa Diana, como dice esa porción, para volverse al Señor, y mucha gente acepta a Cristo, también ha atravesado problemas
Y ellos han soportado, han continuado en medio de la dificultad. Tu arduo trabajo, y sigue diciendo, y paciencia. La palabra de Dios dice que la prueba de nuestra fe, las dificultades, producen paciencia. El apóstol Pablo dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, en Romanos 5:3. Y ese fue el caso de la iglesia en Éfeso, y tal vez es el caso de nuestra iglesia y de tantas otras, que al atravesar problemas hay que seguir fieles al Señor, hay que seguir trabajando para el Señor. Acá no es paciencia de esperar algo que ocurra, sino de soportar sin desmayar. El apóstol Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Se refiere a ese tipo de paciencia, de persistir, no a la capacidad de esperar, sino de mantenerse en el propósito de Dios a pesar de todo. A pesar de que todo lo que esté a tu alrededor te lleve a abandonar las cosas de Dios, te lleve a dejar de servir, a pesar de los resultados, decir, no, ¿para qué voy a trabajar acá si no veo resultados, no veo frutos en las personas, no veo frutos en los jóvenes? Tenés que seguir igual, hermano. Tenés que seguir igual, hermano. Porque nuestro trabajo es para el Señor. Y eso dice la palabra de Dios. Que todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor vamos a recibir la recompensa. Y esta iglesia lo practicaba, tu arduo trabajo y paciencia. Y sigue diciendo, y que no puedes soportar a los malos. Acá no se refiere a gente mala o a que nosotros digamos, Rubén es malo, no lo soporto. Puede pasar, pero no se refiere a eso. Se refiere a los falsos maestros. Y por eso es que les invito a leer después en sus casas 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan. Hay falsos maestros infiltrados en las iglesias, mensajeros de Satanás que buscan inculcar falsas doctrinas. Bueno, ellos no lo soportaban, así como soportaban las aflicciones y las pruebas y eran pacientes, no soportaban a los falsos maestros, no los tragaban, significa la palabra, no los llevaban consigo encima. Y se trataba de estos falsos maestros que las demás cartas apostólicas mencionan. Y también dice que ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Acá hay que explicar esto, porque obviamente en ese tiempo no había la tecnología que es hoy, no podían llamar al apóstol Pablo y decir, Pablo, vos escribiste esta carta que acaban de mandar. No existía eso. Entonces, ¿qué pasaba? Había muchas falsificaciones. Había muchas personas que eran mensajeros o que llevaban, que escribían sus propias cartas, las firmaban por los apóstoles y querían inculcar falsas doctrinas en la iglesia de los Gálatas, seguramente haya pasado en esta. Y dice que la iglesia de Éfeso tenía como virtud que han probado a estas personas. Y la palabra significa han examinado minuciosamente para determinar si es verdad o no lo que ellos decían. Se llamaban ser apóstoles y no lo eran. No sacaban conclusiones a la ligera. A mí me parece que tal cosa. A mí me parece que tal otra. No. Seguramente con oración y contrastando con la palabra de Dios, determinaban si era verdad o no lo que ellos enseñaban. Si eran falsos maestros, si eran falsos apóstoles, como los hermanos en Berea, en Hechos 17:11, que dice que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas eran así. No se quedaron con lo que Pablo enseñaba, buscaban en la palabra, escudriñando cada día, dice, para ver si era verdad lo que Pablo enseñaba. ¿Y cómo se hace para determinar que una enseñanza no proviene de Dios? Contrastándola con su palabra, con la Biblia.
pero para contrastar cualquier enseñanza con la palabra de Dios, la tenemos que conocer, hermanos. La tenemos que leer. Y muchas veces no la leemos, muchas veces no escudriñamos, no forma parte de nuestro diario vivir. Difícilmente podremos identificar que una enseñanza o una persona no proviene de Dios como maestro si no conocemos su palabra, si no conocemos las escrituras. Siguen los elogios, versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia, dice el Señor Jesucristo, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es como que el Señor, fíjense el versículo 2 y 3, es como que vuelve a recalcar las mismas virtudes que ya les había dicho. Ha sufrido, referido a lo que decíamos acerca de soportar el sufrimiento. Has tenido paciencia, lo vuelve a mencionar, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. La palabra significa, es una experiencia demostrada. Jesús quería enfatizar lo que dijo en el versículo 2, diciendo, está demostrado que esta iglesia ha soportado, ha aprobado el examen, ha aguantado la prueba. ¿Y por qué lo hacían? Dice, por amor de mi nombre, por amor al nombre del Señor. Y todo servicio que hacemos tiene que nacer en el amor. El apóstol Pablo decía, todas vuestras cosas sean hechas con amor. El Señor Jesús es el ejemplo perfecto, como en todo, por supuesto, de su entrega por amor, de su servicio por amor. Y si Él lo hizo, ¿qué nos queda a cada uno de nosotros, hermanos? Sigue diciendo, y no has desmayado. Significa, no te rendiste. Este versículo nos enseña que el motor, el impulso para cualquier servicio que hagamos como iglesia, tiene que ser el amor de Cristo. Y con esto quiero decir tres cosas. Se sirve por amor, como venimos diciendo. Si no servís, es porque no amás al Señor. Y muchas veces nos preocupamos y decimos, tenemos que pedirle a tal hermano que sirva, porque le decimos si no quiere o no viene. El problema no es que no quiere o no viene, es que no ama al Señor. Lo dice su palabra. Siervos suyos somos por amor de su nombre. Se sirve por amor. Pero si no servís es tal vez, hermano, porque no amás a Cristo. El amor de Cristo nos constriñe, dice la palabra, nos obliga, no nos deja otra alternativa. Pero yo anoté como tercer punto, podés también servir sin amar. Y es lo que dice el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Después de haber el Señor reconocido todas las virtudes que esta iglesia tenía, viene una amonestación. Después estudien o vuelvan a escuchar el mensaje de Mauri, que es una amonestación, que es una exhortación. ¿Y cuál es esa amonestación? Es que han dejado su primer amor. Cuando el amor se deja a un lado, todo lo que se haga será hecho sin amor. Y las cosas hechas sin amor, dice la palabra, dejan de tener valor delante de Dios. Lo dice Pablo en 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si hiciera esto, si tuviera fe, de modo que si hiciera todo, pero no tengo amor, no soy nada, no me sirve de nada. Y esta iglesia había dejado eso, su primer amor. Estaba haciendo todo lo que estaba haciendo. A lo mejor al principio, por supuesto que lo hizo con el amor del Señor, pero dice que lo dejó. La palabra ahí dejar es soltar, abandonar. Dejaron el amor de Dios. Dejaron de hacer las cosas por amor. Las estaban haciendo quizás o automáticamente o porque toda la vida lo hicieron así. No habían dejado un amor cualquiera.
Habían dejado el primero. Y da cualquier ejemplo, el que vos quieras, de un noviazgo, de cómo amabas a tu novia, a tu novio en la juventud, a tu esposa, recién casados. Y eso tiene que continuar hasta el final. Eso tiene que continuar hasta el final. ¿Y a qué amor significa? Yo noté acá es el amor ágape. El amor que da sin esperar nada a cambio, el amor que solo busca el bien del ser amado. Y el amor es una de las características del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, es paciencia también, como el Señor les reconocía a ellos. Y Dios nos manda a amar no con un amor humano, que fallamos todos los días al intentar amar con nuestro amor, o somos selectivos, amo a este por tal cosa, es con el amor de Dios. Con el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones, dice el apóstol, por el Espíritu Santo que no nos fue dado. Dice la palabra, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y otra palabra dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy se enseña todo lo contrario, te tenés que amar más a vos mismo antes que a los demás, ¿no? Y una vez le vinieron a preguntar al Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Nos amamos más a nosotros mismos cuando amamos a Dios y a nuestro prójimo. Yo pensaba en la palabra que dice que el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿Cómo me amo yo más a mí mismo amando a mi esposa? Si amás más a tu esposa, te estás amando más a vos mismo. Es todo lo contrario a lo que se enseña afuera. No, amate vos primero, es el egoísmo ante todo. No, Dios enseña a esta iglesia y nos enseña a nosotros que podemos estar haciendo un montón de cosas para Dios buenas, como lo estaba haciendo esta iglesia, pero quizás no estamos impulsados por el amor del Señor. Quizás no podemos amar en la dimensión que Dios nos amó, pero podemos amar en la misma calidad, en la misma intención. El Señor llama la atención a esta iglesia 30 años después de Hechos 19 y dice que ese amor había sido alterado. Fíjense lo que dice Efesios 6:24, la carta a los Efesios. La gracia sea con todos vosotros, los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Me llamó mucho la atención eso, que 30 años antes Pablo haya escrito que la gracia sean todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y ese amor fue alterado, por lo menos en esta iglesia, y Dios quiera que la nuestra no. A veces la gente nos puede llegar a preguntar a nosotros, che, ¿cómo está tu iglesia? Bien, estamos haciendo esto, lo otro. Pero ¿qué opina el Señor, hermanos? Hay una de las iglesias que va a enseñar uno de mis compañeros que decía, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Y el Señor le dice, no, vos sos pobre, ciego, miserable y desnudo, todo al revés de lo que ellos pensaban. Es lo que piensa el Señor, hermanos. Y el Señor se pasea en medio de nuestra iglesia. Y el Señor ama a su iglesia, pero quiere que prestemos atención a su palabra. Dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Acá la palabra recuerda, y vamos un poquito más rápido, significa recordar constantemente.
porque tendemos a olvidarnos. ¿Y qué tenían que recordar y qué tenemos que recordar nosotros? ¿De dónde hemos caído? Todo lo que éramos antes de conocer al Señor. Y leíamos, o mejor que leíamos, lo mencionábamos en Hechos 19. Ellos estaban dedicados a los ídolos. Éfeso era una iglesia totalmente, era una ciudad totalmente pagana. De los tesalonicenses decía, ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Debemos recordar continuamente de dónde hemos caído. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, decía Juan, para que se nos llame hijos de Dios. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No éramos hijos, y el Señor nos hizo sus hijos, hermanos. A lo mejor esta iglesia vivía un tiempo de esplendor externo, pero ese activismo tapaba un problema espiritual severo, la falta de amor. Y Dios los llama al arrepentimiento. Dice, arrepiéntete. Y acá hay algo que el traductor no traduce, que es ahora mismo. Arrepentite de inmediato, dice el Señor Jesús. Y Dios los llama a que se arrepientan y que hagan las primeras obras, a volver al ferviente amor, a que tengan entre ellos ferviente amor, como dice la palabra, y a no dejar de tenerlo. Y Dios nos llama a lo mismo, a tener entre nosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso significa que voy a poder soportar al hermano que no me saludó, al hermano que quizá tiene algo contra mí. Ese amor, el amor ágape, el amor de Dios, cubre multitud de faltas. No se trata de escuchar la palabra, dice, bueno, estamos haciendo muchas obras, no sirve, vamos a bajarlas. Se trata de la calidad de las obras, se trata de la motivación. No se trata de hacer, sino de amar. En Mateo 7, el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre no hacíamos cosas, no hacíamos esto, servíamos. No, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Sigue diciendo el pasaje, pues si no, vendré pronto a ti. Con esa prontitud que nos exige arrepentirnos, así vendrá el Señor prontamente por el castigo si no obedecemos, hermanos. Y dice algo terrible, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. A menos que haya amor verdadero, el primer amor, el candelero tiene que ser retirado porque ya no alumbra, ya no sirve. Dios va a quitar su testimonio de ese lugar como lo quitó en la iglesia de Éfeso. ¿A qué nos llama Dios? A amarnos. ¿Cuál es el mensaje de esta noche? A amarnos, hermanos. En esto conocerán que son mis discípulos, decía el Señor. Si se aman unos a otros, no consiste en hablar de Cristo, sino en vivir a Cristo. Dice el Salmo que cuando estamos juntos y en armonía, Dios manda bendición y vida eterna. Qué maravilloso que es que no tenemos que preocuparnos por el evangelismo, que lo hacemos. Pero si estamos juntos en armonía, si nos amamos unos a otros, el Señor mismo añade su bendición y vida eterna. Dice el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. No quiero detenerme en quiénes eran los nicolaitas, pero sí en una pequeña enseñanza. Dice que esta iglesia aborrecía las obras de los nicolaitas, no a los nicolaitas. Quizás hay personas que no compartimos la vida que llevan y nos equivocaríamos si rechazamos a esas personas. No, hay que rechazar el pecado, pero amar a esas personas. Y termina el versículo 7, diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
El que tiene oídos, oiga. El Señor dijo mucho de esto en su vida terrenal. Dios nos llama a oír su palabra, a atenderla y aceptarla. Y dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor dijo, el Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber. Y rechazar la enseñanza de Cristo es rechazar al Espíritu de gracia. Al que venciere, al que sea vencedor, al que se mantenga fiel al Señor, a los que peleen la buena batalla de la fe, como decía Pablo, a los que resistieren al diablo para que huya. Esos son los vencedores. Hay una frase de John Stott que una vez leí que decía, el que persevere hasta el fin será salvo. La salvación no es una recompensa para los que resisten. La resistencia es un sello de los salvados. Ese es un vencedor, el que tiene la verdadera fe de Jesús. Y Juan decía, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, es un vencedor. Sofi está hablando conmigo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el vencedor. El que ha creído genuinamente que Jesús es el Hijo de Dios, sus hijos. A esos, y termina el pasaje, le daré a comer del árbol de la vida. Y cuando leía esto pensaba que el Señor y cada uno de nosotros no comemos con cualquiera. El Señor dice que le dará a comer, se sentará en su mesa. Y uno se junta a comer con la gente que ama. Y eso denota intimidad, comunión con Él. Y a esos vencedores, a esos verdaderos hijos, el Señor promete tener comunión con Él. Y no una cena, no un almuerzo, no una ocasión, sino por toda la eternidad estar con Cristo. Pablo decía, deseando partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El Señor quería estar con los suyos, estableció 12 para que estuviesen con Él, pero su oración era para que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Y Dios quiere estar con nosotros, hermanos, acá, en la tierra, en intimidad, Rubén con el Señor, y cada uno con el Señor, quiere estar en medio de la iglesia, pero también quiere estar con los verdaderos salvados por toda una eternidad junto a Él. Que Dios nos bendiga.